Muchas gracias por seguir en la sintonía de Congreso Televisión. Está con ustedes Mario Brais. Esto es Agenda Parlamentaria, 2 de la tarde con 57 minutos. A continuación los vamos a dejar con una mesa de trabajo sobre la ley del libro de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Conozca más a continuación. Muy bien, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta segunda mesa de trabajo sobre el derecho a la lectura y el fomento del libro y las bibliotecas. Como ya hemos discutido en una primera reunión, la premura de sacar esta ley por el tema de que ya estamos sobre el plazo del cumplimiento de la vigencia en el aspecto tributario. Sin embargo, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario, recopilando, recogiendo las opiniones de todos los sectores intervinientes, a quienes doy la bienvenida nuevamente, a representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, Indecopi y la Cámara Peruana del Libro. Muy bienvenidos nuevamente a todos ustedes, muy buenos días, y yo sé que esta segunda jornada será ya un paso más en lo que queremos lograr, un texto consensuado y un texto finalmente que le sirva al país para lograr ese objetivo de que a todos los peruanos les pueda llegar el conocimiento a través de la lectura. Entonces, hemos trabajado para el día de hoy un primer borrador, el cual voy a pasar a leer y se les va a entregar para luego de ello recoger las propuestas, acotaciones, observaciones, correcciones, para que después de esta reunión tengamos un texto avanzado de mayor consenso. Muy buenos días nuevamente a cada uno de ustedes. Tenemos los beneficios e incentivos tributarios para el desarrollo de la industria editorial. El primer aspecto es el crédito tributario por reinversión. Los agentes del ecosistema de la lectura y del libro que reinviertan total o parcialmente su renta neta imponible determinada de conformidad al TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento en bienes y servicios para el desarrollo de su propia actividad empresarial o en el establecimiento de otras empresas de estos rubros, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente a la tasa del impuesto a la renta vigente, aplicable sobre el monto reinvertido de acuerdo a ley. Es decir, en este aspecto es fundamental y creo que es uno de los más importantes. Todas las utilidades y rentas que se generen de la actividad en la cadena del ecosistema del libro, todas las utilidades que puedan ser reinvertidas al mismo rubro del negocio tendrán el crédito tributario por reinversión. Creo que esto es fundamental para que los capitales que se generen de esta actividad puedan ser se pueda ayudar al incentivo de que estas rentas puedan seguir fortaleciendo y mejorando la actividad, y eso es cuando tiene el incentivo tributario seguramente se hará con mayor determinación y facilidad. Segundo, las empresas que ofrecen servicios de preprensa y las de industria gráfica gozarán de este beneficio siempre que participen en la realización de proyectos editoriales amparados en la presente ley. Tercero, el plan de reinversión será aprobado por el sector correspondiente. Cuarto, el presente artículo rige a partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en la primera disposición complementaria final de la Ley 30853, ley que establece la formulación de la política y el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, el libro y las bibliotecas, y prorroga la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley 28086
Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, y tiene un plazo de vigencia de 10 años. Nosotros creemos que el plazo para todos los efectos tributarios debería ser mínimamente de 10 años, ya que la ley primigenia del 2003 fue por 12 años, y aún así hemos podido evaluar que a pesar que fue una ley, digamos, de acuerdo al momento coyuntural, al momento histórico del 2003, fue una ley incipiente, una ley incipiente que sin embargo se ha notado que hay algún avance en 12 años, y hacer el planteamiento por 3 años o la prórroga por 1 año sería un acto altísimamente irresponsable. Nosotros creemos que por lo menos debería ser por 10 años en primera propuesta. Entonces, eso está planteado así en esta propuesta, con un plazo de vigencia de 10 años. Artículo siguiente, del impuesto general a las ventas. El primer artículo se refiere a todo lo que es crédito tributario por reinversión. El segundo aspecto vamos a tocar ahora sobre el impuesto general a las ventas. El primer punto dice: no están gravados con el impuesto general a las ventas la importación o la venta en el país de los libros y productos editoriales afines. Segundo, el presente artículo rige a partir del día siguiente del vencimiento de plazo establecido en la primera disposición complementaria final de la Ley 3853. Ley que establece la formulación de la política y el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, el libro y las bibliotecas, y prorroga la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura. Tercer punto, los sujetos beneficiarios están obligados a llevar un registro de operaciones para fines de la aplicación del presente artículo conforme a las normas reglamentarias que se establezcan. Como toda actividad que está gravada del impuesto general a las ventas, se debe llevar el control tributario y los libros contables de acuerdo a la misma ley que establece en el sector. Artículo 3. Respecto al reintegro tributario. Esto es otro componente importante de los beneficios tributarios. Primero hemos visto que es el crédito tributario por reinversión. En segundo aspecto tocamos respecto al impuesto general a las ventas. Y el tercer aspecto, el reintegro tributario. Los editores y editoriales de libros, sean personas naturales y jurídicas, tendrán derecho al reintegro tributario equivalente al impuesto general a las ventas, consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del proyecto editorial. Segundo, el reintegro tributario se hará efectivo de acuerdo a lo que disponga la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT mediante las normas reglamentarias. Tercero, para el goce de este beneficio, la editorial presenta a la SUNAT los comprobantes de pago correspondientes a la adquisición, importación de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos gravados con el impuesto a ser devuelto. Para solicitar el reintegro tributario se acumula un monto mínimo equivalente a una UIT vigente al momento de la presentación de la solicitud como valor del IGB, el mismo que puede consignarse en uno o más comprobantes de pago materia del reintegro de manera acumulativa. Cuarto,
El presente artículo rige a partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en la primera disposición complementaria final de la Ley 3853, ley que establece la formulación de la política y el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, el libro y las bibliotecas, y prorroga la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, y tiene un plazo de vigencia de 10 años. Creo que es importante este aspecto respecto al reintegro tributario. Hemos visto que muchas veces existen muchas leyes de incentivo tributario, pero mientras no se da el reintegro tributario, prácticamente es letra muerta, ¿no? Es decir, la cadena de comercialización siempre en cualquier actividad va por la compra y la venta. ¿Qué pasa si solamente le aplicamos a la venta y no a todos los costos de adquisición? Estamos hablando prácticamente de un beneficio ficticio. Por eso es importante que quede claramente establecido el componente de reintegro tributario. Además que en el reglamento, en la ley anterior, se ponía cierto parámetro donde todas las pequeñas empresas que se dedican al rubro de la cadena del ecosistema del libro no podían tener acceso cuando los montos reglamentarios superaban los 5.600, 6.000 o 7.000 soles. Entonces, es importante en este punto recalcar que para efectos del reintegro tributario pueden ser acumulables todas las compras sin ninguna restricción, ¿no? Boletas, facturas, todo lo que las pequeñas y medianas empresas sobre todo adquieren con montos menores a lo que el reglamento indicaba anteriormente. Siguiente artículo. Respecto a la exoneración del impuesto a la renta, a las regalías por concepto de derechos de autor. Están exoneradas del impuesto a la renta las regalías que por derechos de autor perciban los autores nacionales y extranjeros domiciliados y no domiciliados, así como los titulares de estos derechos, de libros editados e impresos en el territorio nacional. El presente artículo rige a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley y tiene un plazo de vigencia de 10 años. Siguiente. Incentivos a las donaciones. Esto es también muy importante. No están gravadas con el pago del impuesto general a las ventas y de otro impuesto que le resulte aplicable. Primero, las donaciones que tengan por objeto el cumplimiento de los fines de la presente ley destinadas al Sistema Nacional de Bibliotecas, al Fondo Libro, al Ministerio de Educación, a las entidades sin fines de lucro que desarrollen proyectos específicos de carácter cultural, como las ferias, encuentros, concursos y otros dedicados al fomento de la creatividad literaria y de la promoción de la lectura. Los premios nacionales e internacionales relacionados con los fines de la presente ley. El presente artículo rige a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Creo que esto es fundamental. Si bien existen muchas editoriales y grandes compañías que tienen la vocación de donar, por ejemplo, a una feria escolar en alguna región, pero esas donaciones están además gravadas con los impuestos. Creo que es importante darle las facilidades primero a quien busca la gestión de conseguir donaciones de los libros, pero también incentivar a quienes pueden donarlos. Esto es fundamental. Y el siguiente artículo respecto al Fondo Libro. Si bien sabíamos que en la ley anterior estaba explícito el tema del Fondo Libro y sabemos que esos fondos nunca fueron activados, nunca fue realmente un fondo que se habilitó para fines de la promoción de la lectura, más bien solo fue un pequeño ingreso de ingresos propios o ingresos de naturaleza corriente
de la Biblioteca Nacional, y además que esos fondos nunca se utilizaron para los fines para los que supuestamente había sido planteado. Pero en todo caso lo volvemos a mencionar en esta propuesta: el Fondo Nacional de Democratización del Libro y del Fomento a la Lectura, el Fondo Libro, destinado a financiar programas y acciones de promoción y difusión del libro y productos editoriales afines, así como el fomento de la lectura, creado por la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, que debería ser transferido al Ministerio de Cultura, que antes estuvo en el Ministerio de Educación y nunca se hizo uso de este fondo finalmente. El Ministerio de Cultura propone los proyectos, actividades y acciones para las cuales se destinan los recursos del Fondo Libro, conforme al último párrafo del numeral 34.3. Los recursos de Fondo Libro se asignan mediante concursos abiertos y públicos y son destinados al financiamiento total o parcial de proyectos, programas y acciones para los siguientes fines. Bueno, esta es una propuesta de la comisión, pero en todo caso podemos irlo ajustando a lo que realmente, cómo se puede lograr eficiencia, eficacia y el objetivo supremo de esta ley, que es que a todos los ciudadanos del Perú, sobre todo a los niños y a los jóvenes de menores recursos, puedan tener acceso al conocimiento. Desde ese punto de vista hemos planteado algunas actividades con el cual se podría mejor usar este fondo. Adquisición de libros y productos editoriales afines para las bibliotecas públicas que se encuentren acreditadas bajo los estándares de la Biblioteca Nacional del Perú. Investigación y difusión de las prácticas de lectura, producción y circulación del libro y las bibliotecas, así como sobre el impacto de la lectura y el libro en la cultura, la economía y sobre el efecto de la política de promoción del libro. Fortalecimiento de proyectos de acceso al libro, fomento de la lectura y la creación literaria, artística y científica. Promoción de la participación de la industria editorial peruana en el mercado internacional del libro, realización de congresos, foros, talleres, ferias y otros eventos de promoción de la lectura, las bibliotecas y la producción y la circulación del libro. Siguiente, creación de las obras de autores nacionales para su publicación en cualquier soporte conocido o por conocerse. Organización de ferias de libro locales, regionales, nacionales e internacionales en las que participen los autores peruanos. Participación de autores peruanos en ferias y eventos literarios locales, regionales, nacionales e internacionales en las que participen autores peruanos. Organización de eventos, cursos de capacitación de agentes de la industria editorial y el trabajo bibliotecológico. Traducción de obras de autores nacionales a otras lenguas, publicación de obras de interés nacional y regional, programas y actividades de apoyo a las librerías y su función cultural, producción de libros y productos editoriales afines en los diversos soportes conocidos y por conocerse para personas con discapacidad. Otras acciones que sean convenientes de acuerdo a los objetivos de la presente ley. El Ministerio de Cultura publica en su portal institucional el Plan Anual de Concursos de Fondo Libro con el fin de recibir sugerencias y comentarios de las entidades públicas y privadas y de la población en general antes de su aprobación por resolución ministerial. El procedimiento es desarrollado en el reglamento de la presente ley y por las normas de la propia institución. El fondo es administrado por el Ministerio de Cultura. En ningún caso pueden utilizarse los recursos del fondo para financiar gastos de dicho ministerio. El Ministerio de Cultura informa anualmente a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República de la administración, aplicación de estos fondos y, asimismo, sus resultados e indicadores de logro. Siguiente artículo propuesto, supervisión de los estímulos económicos. El Ministerio de Cultura supervisa el cumplimiento de los fines de los estímulos económicos otorgados conforme a la presente ley.
En caso de advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte de los beneficiarios en cuanto a los compromisos asumidos, el Ministerio de Cultura tiene la facultad de suspender la entrega de estímulos económicos y o requerir su devolución, sin perjuicio de aplicar las sanciones civiles y penales correspondientes. Asimismo, el Ministerio de Cultura establece mecanismos para la rendición de cuentas de los estímulos económicos otorgados a favor de personas naturales y o jurídicas de derecho privado en el marco de la presente ley, así como para la evaluación por parte de dicho ministerio de los resultados alcanzados y los beneficios generados por el otorgamiento de dichas subvenciones anuales. El Ministerio de Cultura publica en su portal institucional la relación de los beneficiarios de los estímulos económicos otorgados conforme a la presente ley. Disposiciones complementarias finales. Segunda, reglamentación de los beneficios tributarios. Mediante el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Cultura se aprueban las disposiciones normativas para acceder a los beneficios tributarios establecidos en el capítulo correspondiente de la presente ley. Bien, estimados amigos, hemos trabajado una propuesta que han escuchado y que también cada uno de ustedes tienen. Si bien este aspecto corresponde principalmente al componente económico y tributario, pero creo que la participación y cooperación, acompañamiento de todos va a hacer que finalmente todo este proceso pueda lograr el objetivo final del cual queremos lograr. Entonces yo ahora voy a darles la palabra para recoger un poco su parecer respecto a esta primera propuesta, llamando primeramente al representante del Ministerio de Economía, señora Miriam Yepes, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria. Buenas tardes a todos. Buenos días, señora presidenta. Me alegro que usted haya mencionado este tema de eficiencia y eficacia, porque en realidad nosotros es nuestra principal preocupación. Cuando nosotros vemos este tema de los beneficios tributarios, nosotros estuvimos haciendo estudios en el informe que les pasamos esta semana. Hemos hecho evaluación de varias fuentes de información y no sé si usted lo habrá leído, pero este beneficio tributario cuesta 269 millones de soles. El gasto que tiene el Ministerio de Educación en bibliotecas es 16 millones y el gasto que tuvo el año pasado la Biblioteca Nacional en la adquisición de libros fue 200.000 soles. Entonces, básicamente tenemos que el 95% de los fondos que se destinan, recursos públicos que se destinan, son recursos públicos que están destinándose a los beneficios tributarios de la ley del libro. Y cuando el propósito último de la ley del libro es fomento de la lectura. ¿Por qué se dan estos beneficios tributarios? Se dan estos beneficios tributarios en el entendido de que cuando se dan estos beneficios tributarios se va a haber una extensión, se va a reducir los precios y esta reducción de precios lo que va a hacer que los libros estén más baratos y se mejore la adquisición, la asequibilidad de la población. Sin embargo, cuando uno ve la estadística, y eso lo mencionó nuestro viceministro hace unos pocos días, lo que te dice la data es que la gente no compra libros porque no tiene interés, no es por un tema de precio. La principal razón por la cual la gente no compra libros es porque no tiene interés. Entonces, si efectivamente se redujeran los precios, lo que ocurriría es que tú vas a mejorar la asequibilidad de aquellos que ya compran libros, pero no vas a mejorar lo otro que es muy importante, que es fomentar el hábito del lector. Y para fomentar el hábito lector, tú necesitas intervenir en niños. Entonces, me preocupa que lo que vemos es que hay 16 millones de soles de recursos públicos que se están destinando a los niños,
digamos que pueden ir encaminados a una población más joven, y 269 millones que se está destinando a la industria editorial. También sabemos que eso es información que ha estado en gestión, y es información que también está en el informe, que en los últimos años el índice de precios de libros, el crecimiento del precio de los libros en el Perú ha sido muy superior al precio de los libros internacional en otros países, lo cual sugiere que no hay una transferencia de precios al consumidor final, sino todo lo contrario, que los libros cada vez están más caros, y además porque un libro en promedio cuesta 50 soles, y la verdad, y siendo que la población tiene ingresos promedios de 1.000 soles, o una familia de 1.200, 1.300 soles, es muy difícil que la familia destine el 5 o el 10% de su presupuesto a comprar libros. En este sentido, también se ha mencionado mucho el tema de Fondelibro, que no tiene recursos. Nosotros que creemos que, dado que no tenemos estadísticas duras que permitan establecer de que se está leyendo más o menos, pero tampoco tenemos ninguna evidencia de que efectivamente este beneficio tributario esté funcionando. Como evidencia nos han dicho que hay mayor número de títulos que se están publicando. Sin embargo, yo estaba viendo la información que está también en la información presentada en los proyectos, es que entre el 2010 y 2014 el Perú incrementó en 7% sus títulos, mientras en América Latina este crecimiento fue de 40%. Entonces tampoco estamos creciendo mucho en número de títulos. Y cuando uno ve las estadísticas de que efectivamente en el año 2006 hubo un gran incremento del número de títulos, pero cuando vemos qué pasó en el año 2006, en el 2006 lo que pasó fue el plan lector. Y eso hizo que se incrementaran, pero eso no tiene nada que ver con la ley del libro. Eso es otra política. Entonces finalmente no tenemos ninguna evidencia que esto esté funcionando. Por el contrario, tenemos evidencia de que tiene estos problemas. Nos preocupa también, por ejemplo, es que se quiera convertir en prorrogar 10 años algo que no sabemos que está funcionando, que le cuesta 269 millones al Estado y que por lo tanto sería 2.700 millones, eso es lo que va a costar al Estado en 10 años. Eso es el presupuesto de algunos ministerios, eso es varias veces el presupuesto de la Biblioteca Nacional, que tiene un presupuesto de 37 millones. Eso es muchísimo más de lo que se gasta, lo que vamos a gastar, es una buena parte de lo que se va a gastar de lo que se gasta en bibliotecas escolares. Entonces, y nuestro Código Tributario señala que los beneficios tributarios se prorrogan máximo 3 años. Y una prorrogación máxima de 3 años es máximo, 10 años es excesivo. Nuestro viceministro ha señalado que estamos de acuerdo en prorrogar las exoneraciones del IGB. Estimado funcionario, una precisión, los 269 millones es lo que el MEF o el Erario Nacional deja de recaudar. Sí. Lo que deja de recaudar. Okay. Sí, está en el informe. Es una estimación que ha hecho SUNAT. Ya, es decir, con todos estos incentivos dejaría de recaudar 269 millones anuales. Probablemente eso sería mayo. O sea, esto sería para el 2020, se estima que son 269 millones, pero podría ser mucho más en el tiempo. Ok. Entonces, por eso es que nosotros estamos opuestos a que esto se prorrogue sin evidencia, porque esto es un alto costo para el Estado, y sobre todo que se prorrogue algunos beneficios tributarios que estuvieron antes y que fueron sacados o no fueron eliminados precisamente porque había evidencia clara de que no funcionaba. Por ejemplo, puedo mencionar el incentivo a las donaciones. Cuando se puso ese incentivo en la ley original, la tasa de impuesto a la renta era 30% para las regalías. Ahora la tasa es 5%, es mucho menor. Pero incluso entonces, solamente 15 personas, o sea, solamente había donaciones, las regalías, las donaciones de regalías era solamente había menos de 100 autores y todos estos tributaban 1 millón, tenían ingresos de 1 millón de soles.
y 15 autores se llevaban el 80% del beneficio. Entonces, no podemos hacer cambios en el sistema tributario para beneficiar a 2 o 3 personas por 20.000 soles. O sea, eso no se puede hacer. O sea, y ni siquiera 20.000 soles, por 100, 200, 300 soles, no vale la pena hacer todo un cambio. Lo que va a costar al Estado en administrar este beneficio tributario va a ser mucho más allá de lo que le va a significar este tema. Se ha señalado también que esto es un premio, ¿no? Un premio para la gente que tiene derechos de autor. Sin embargo, para premios están los diplomas, las medallas, los reconocimientos públicos. El sistema tributario no es un mecanismo para otorgar